Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Una mirada de fe. El apóstol Pablo nos enseña en las Sagradas Escrituras, particularmente 1 Corintios capítulo 9, verso 24, y en Hebreos capítulo 12, diciendo lo siguiente: despojémonos y corramos con paciencia. Esto es en 1 Corintios 9, 24. En Hebreos 12 nos dice: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. En todos los momentos, mira a Jesús, que tu mirada pueda estar anclada solamente en Él. Pues las Sagradas Escrituras nos enseñan que están llenas de tantas promesas y bendiciones, pero siempre hay un elemento vital para poder tomarlas, y es la fe. La fe en Dios es fundamental en todo tiempo. La fe además es fortaleza ante el desánimo. Cuando miramos en el libro de Números, capítulo 21 y versículo 4, nos dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Otras versiones dicen, por ejemplo, en el camino se impacientaron. El pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. Ellos no confiaron en Dios que los guiaba a la tierra prometida, y entonces apareció el desánimo, la impaciencia, el fastidio. Y esto no solamente lo miramos en el pueblo de Dios de aquel tiempo, sino hoy día esto sucede en mucha gente, además en muchos creyentes. La ausencia de fe produce palabras ociosas. En el siguiente verso, en el 5 de Números 21, nos dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Observamos palabras contra Dios, contra Moisés, contra sí mismos, para que muramos. Y las palabras de menosprecio ante la provisión de Dios, el maná, que era el pan que Dios les había dado del cielo, llamado en algunos pasajes de la Biblia pan del cielo. Además decían ellos: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos añoran la comida egipcia. Se destaca la frase nuestra alma. Alma nos habla aquí del ego, el yo, de mis intereses. Si algo tenemos que tener presente es que la fe o la incredulidad determinan las consecuencias de nuestra vida. La fe permite la manifestación gloriosa del poder de Dios. El Señor Jesucristo, hablándole a su hermana de Lázaro, le dice en San Juan capítulo 11, verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La incredulidad permite la acción destructora del enemigo. En el verso 6 leemos: y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El texto dice que Dios lo hizo. Dios envió serpientes ardientes, literalmente venenosas. La misma escritura enseña que el desierto era grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, según Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Y el Señor Dios los había guardado de estos animales, pero ahora ellos habían activado en su contra las serpientes por causa de su pecado. Murió mucho pueblo, dice el texto. A veces Dios permite el dolor en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él. Acudir a Dios siempre será la solución. El arrepentimiento es fundamental. El verso 7 nos dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Notemos lo siguiente: cuando hablas mal de tu hermano o de tu autoridad en la tierra, estás muy cerca de hablar mal de tu autoridad en el cielo. Entonces habla con Dios. Moisés oró por el pueblo. Él los perdonó, aunque habían hablado mal de él. Él habló bien de ellos. Demostró su perdón al interceder por ellos. Además, confía en el poder de Dios. El versículo 8 y 9 nos dice: y Dios dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Dios es nuestro proveedor. Les dio agua, maná en el desierto, y les proveyó la serpiente de bronce para su sanidad. Nuestro Dios es todopoderoso, es salvador, restaurador. Lo que es imposible para el hombre,
es posible para Dios. Una mirada de fe es lo que lo sanaba. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, nos enseña que esta serpiente era figura de Cristo, era una tipología que sería levantado en una cruz para salvación de todo aquel que en él crea. La serpiente era de bronce, ese material que es símbolo de juicio que llevó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto no es para que nosotros andemos haciéndonos figurillas, ídolos, imágenes, y las andemos colgando y venerando de ninguna manera. Recordemos, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Esa mirada de fe tiene que estar en Él, que es el autor y consumador de la fe y de la vida. Además dice el texto, para que no se pierda, sin duda alguna, la mayor pérdida no es la del negocio, ni la inversión que se esfumó, ni el vehículo que se perdió. La mayor tragedia para el hombre es estar eternamente separado de Dios, es la pérdida de su alma. En todo tiempo debemos confiar en Dios, cuidar nuestras palabras para no pecar contra su voluntad, para no permitir al enemigo entrar en nuestro campamento y causar daños dolorosos. Apartarnos de lo malo es fundamental. Volvernos a Dios en oración y confiar en su poder se requieren para ver su gloria. Mira a Jesús en medio del camino difícil, en medio del desierto, en medio del cansancio. Levantar los ojos al cielo es el primer paso para continuar en la voluntad de Dios. Yo te invito a que pongas tu mirada en Él, le glorifiques, le bendigas, le exaltes, le agradezcas por todo lo bueno que Él ha sido contigo y lo que Él hará. Solamente pon tu mirada en Él, esa mirada de fe que quede anclada solamente en Cristo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tus favores y misericordias, te agradecemos la enseñanza, el devocional de este día, con el cual tú nos bendices, tú iluminas nuestro entendimiento y nos muestras que es fundamental, Señor, poner nuestra mirada solamente en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe y de la vida. También, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias por la vida, por la salvación, por la paz, por tantas cosas maravillosas, Señor, que traes a nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.